jurídico importante para saber las condiciones que tenía el esclavo. Por ejemplo, ustedes van a ver en distintas citas que el robo del ganado y el robo de esclavos tenían las mismas condiciones de castigo. Por lo tanto, podemos decir de que cuando se realizaba la rúbrica, los denominaban de vestis, ¿sí? Justamente estas condiciones que se le daba un castigo como el mismo como robar un animal. Entonces, esto también tiene con la condición del esclavo. Y otro documento importante son las leyes galas, ¿no? Donde se entregaba a modo de indemnización cuando se asesinaba a un esclavo o a un animal, ¿sí? Y sobre todo, según la herida, en qué lugar era, tenía un costo. Con respecto a la infrahumanidad, o sea, esta condición de llevarlo a este estatus de un animal, tenía dos criterios el esclavo. Primero, los castigos. Los castigos, los golpes y las mutilaciones y las muertes, siempre el dueño tenía la condición, digamos, era dueño de la vida del esclavo y de toda su familia. O sea que podía venderlos, matarlos. Esto fue en un periodo, ¿no? No fue en todo, ¿no? Y el tema de las mutilaciones, sobre todo, se realizaban cuando se escapaban, ¿no? La mutilación de una nariz, de una oreja, ¿sí? Y apareció una ley que es la de Chandavinsto, que fue en la península ibérica, digamos, en la llegada de los godos, donde se prohibía la matanza de un esclavo. Y luego apareció la ley de Quindavinto, que trató de alguna manera de decir de que no lo matara, pero que lo castigara, mutilándolo. Por ejemplo, cortarle una mano, que muchas veces tampoco no se daba, porque si le cortaba una mano tampoco le servía para nada, ¿no? Entonces digo, para el trabajo. Lo que se buscaba era un modo ejemplificador, terrorífico, y desanimar más que nada el miedo, generar miedo para que no huyan y que respetaran lo que se les mandaba. ¿Estamos hasta acá? Bien. Otro aspecto digamos, de infrahumanidad eran las relaciones sexuales entre hombres o mujeres libres y los no libres. La prohibición era tremenda, a tal punto que el esclavo era muy frecuente que estuviera con mujeres libres. El castigo era tremendo porque la barrera, el estamento que había dentro de lo jurídico, la condición, chicos, era contra natura, porque era como estar con un animal, ¿no? Es una cosa, digamos, muy, muy fuerte. A tal punto, si encontraban uniones entre una mujer libre y un esclavo, la mujer, el castigo era someterla también a la esclavitud. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, las uniones estas entre libres y esclavos eran considerado como una bestialidad. Por supuesto que la mujer era reducida a la servidumbre o a la esclavitud o a la muerte muchas veces, de acuerdo a qué jurisdicción pertenecía, según la ley sálica o la ley que pertenecía a la Galia o a las leyes que marcaban en la misma Francia.
todos estos aspectos jurídicos lo que están marcando, que podríamos decir, que el esclavo no pertenecía a una especie humana, ¿sí? Que el esclavo no estaba dentro de las condiciones de la humanidad, sino que estaba del lado, digamos, de los animales, ¿no? Es una cosa bastante compleja. Fíjense la concepción que hay, ¿no? Eh, eh, lo que sí podríamos decir, hay un factor que después vamos a ver que es muy importante para poder entender todo este proceso y sobre todo, digamos, la organización jurídica, cómo lo va condicionando y se va adaptando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la política que había en esta época. Bueno, profe, nosotros que estamos viendo la independencia de Haití, al esclavo se lo trataba como un inmueble. Sí, sí, es eso, era eso. Era Muchas eso, veces, básicamente. claro, y muchas veces el animal tenía mayor costo que dos esclavos, ¿no? Se intercambiaban 3 esclavos por un animal, digo, es, digamos, una cosa, digamos, el comercializar con los esclavos tenía estas condiciones, ¿no? Muy, muy, muy duras. Esta no humanidad tuvo 2 grandes consecuencias, dice el autor. La primera es que el esclavo no podía poseer nada. Eh, no tenían derecho a pertenencia y el esclavo no podía vender absolutamente nada. Entonces estaba fuera de cualquier condicionamiento de poseer algún elemento o de poder de alguna manera hacer un intercambio por trabajo, nada, ¿sí? Era en estas condiciones. Y el otro es no tener derechos sobre sus hijos, que es otro aspecto, porque es muy duro no tener los derechos sobre sus hijos, sino que las tenía el, el amo en este caso. Eh, la contubernia que le llama el autor, que se daba en los siglos VI y VIII, es como una especie de que el amo podía cruzar como animales un esclavo hombre con una esclava mujer, ¿no? Buscar de alguna manera, digamos, este cruzamiento de acuerdo a las necesidades que tenía, ¿no? Y algo también que no dice el autor, pero muchos amos tenían relaciones con las mujeres esclavas, ¿no? Era un servicio más, ¿no? Es una cosa tremenda esto, muy, muy tremenda. Bien, ¿qué podemos decir de estos siglos del sexto al octavo? Que el esclavo aparece como un ser desocializado, o sea, fuera de la sociedad. Estaba junto con los animales, podríamos decir. No solo estaba desocializado en la producción y en la reproducción, sino como elemento de control de otros. ¿Qué significa esto, chicos? Que jurídicamente, desde lo político y social, esta condición hacía como efecto de control social. Ojo que vos podés terminar esclavizado de tal manera. ¿Sí? Es muy interesante lo que dice el autor, ¿no? Y me parece que esto es importante, ¿no? Que cómo generar miedo, una metodología propia para poder controlar a una sociedad. Pero el problema es, con respecto a estas uniones entre mujeres libres y hombres esclavos, el problema está en que era muy habitual, ¿sí? Y, y las leyes germánicas llaman la atención, dice el autor, que la relación entre hombres libres y esclavos era un instrumento no solo como compañera, sino también de placer, ¿no? Digamos, es lo que yo les vengo marcando, hasta el punto que digamos, muchos pertenecientes a reinados germánicos se han casado con
han comprado esclavos y bueno, y han convivido, no sé si han casado, pero han convivido con esclavas. Había una novela brasileña que se llamaba Chica da Silva, que era muy interesante esto, digamos, el rol de la mujer en esta esclava. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna, bien. El otro factor que va a marcar el autor es el factor religioso, y ahora viene un aspecto que para el autor y para mí también es determinante. La polémica está centrada en que la iglesia, se cuestiona la iglesia, cuando hablamos sectores de la iglesia, del poder de la iglesia, haya combatido el tema de la esclavitud. Bueno, toma dos expresiones, una de San Pablo, ¿no? Donde les dice: esclavos, respetad a sus amos, por ejemplo, ¿sí? Lo primero y principal habría que contextualizar, ¿no? Porque San Pablo era judío, ¿sí? Y en la cultura judía había en los mercaderes ciertas condiciones, entonces habría que contextualizar a dónde lo está marcando, ¿no? San Agustín marca también esto, ¿no? De la causa de la esclavitud, digamos, es una especie de sanción por el pecado original que tenemos, ¿no? También tiene acuérdense que San Agustín también era un hombre de las leyes, termina siendo un hombre de las leyes. También esto me parece que tampoco querían meterse con el plano jurídico. Ahora, ¿dónde está, digamos, el rol de la misma Iglesia? Bueno, nos vamos a encontrar de que, por ejemplo, un aspecto que llama la atención es la cantidad de esclavos que poseía la iglesia, ¿no? Pero esto que se va a dar en el siglo IV, IX, ¿sí? A tal punto que la legislación de la iglesia apuntaba a excluir a los esclavos del derecho de asilo. ¿Qué significa? Que los esclavos huían y eran hospedados por la misma iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Para no tener un problema con el orden jurídico, ¿sí? Porque había grandes conflictos con los monarcas y las élites que vimos, ¿se acuerdan? Las oligarquías ciudadanas, donde le podía traer problemas no solo al obispo, sino también muchos sacerdotes que fueron, O sea, por esto, profe, me está diciendo por de que como esto, la iglesia tenía muchos esclavos, les convenía que les dé asilo. Entonces, de alguna forma se no, salvaban de... lo que empezaron a hacer es que prohibir el asilo a los esclavos. Porque si vos prohibís algo es porque hay una gran abundancia. Esto es así. Si vos prohibís que en las iglesias se den asilo a los esclavos, porque había una gran cantidad. Huían y de alguna manera los ocultaban en estos lugares y después le daban la manumisión, que digamos, es como un asilo transitorio luego para que se puedan ir. No sé si soy claro, ¿no? ¿Dónde se iban a esconder si ¿En no? qué condición, Luis, los Entonces los tenían? ocultaban en la misma ¿Seguían siendo iglesia. esclavos? ¿O en qué condición los tenía la iglesia? No, asilo, transitorio. No, Ah, para la iglesia ya ah, era libre, hay que soltarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, la iglesia era poseedora de muchos esclavos. No, lo que hacía era el asilo únicamente, ¿sí? Para que se pudieran... O sea, si vos te tenés que huir, ¿a dónde irías? Iban a la iglesia porque previamente el cura los iba a proteger hasta que pudieran seguir huyendo. ¿Se entiende? No era definitivo el asilo. Porque la iglesia misma iba a tener problemas, porque la jerarquía de la iglesia está bien. Algunos obispos estaban a favor, pero otros obispos estaban en contra. Entonces también por eso está,
mirada que dice Marc Bloch interesante, que es ambivalente, ¿no? Esa ambivalencia. Hay algunos concilios, como Gans, que ese concilio es una legislación interna de la misma iglesia, donde lo que va a buscar es limitar los efectos de restitución de los esclavos. Y evitar que los esclavos se vengaran del amo, porque lo que hacían era, se huían, volvían, lo mataban al amo o lo maltrataban. Y este concilio de Orleans lo que hace no solo a excluir a los esclavos dándole asilo, sino también si había algún cristiano que favoreciera la huida de un esclavo, reprenderlos. Pero esto fue muy poco, porque la vida de los santos están relacionados con los esclavos. Por su manumisión, hasta mismos esclavos se convirtieron en santos, como San Martín de Porres. O sea que toda la vida de los esclavos, perdón, la vida de los santos, estaban adornadas con episodios de los rescate o manutención de esclavos. O sea que eran santos porque habían rescatado o habían liberado a un esclavo. O sea que esto también tiene en la misma iglesia ciertos problemas. Pero a mi entender me parece que el factor más determinante, porque es un factor cultural, ya no tiene que ver con lo político, lo económico, nada, es el bautismo de los esclavos. El bautismo de los esclavos es determinante porque el bautismo lo que hace es darle humanidad al esclavo. Ya no es más una bestia, no es un cristiano. Por lo tanto, en la cristiandad occidental va esta mirada. El esclavo ya no es esclavo, no es más una bestia, sino que está humanizado por el bautismo. A tal punto que eso sucedió también acá en el siglo XV y XVI en América. Muchos curas tenían los brazos vendados de tanto bautizar para que no esclavicen a los aborígenes, porque venían, hacían racias y se los llevaban. Y entonces le decían, bueno, muchos curas mataron por estas cuestiones, ¿no? Por defender en esto de... Otros se entregaban, pero otros no. Entonces digo, hay una serie de cuestiones ambivalentes que marcaron esto, ¿no? Estos episodios bastante complicados. El bautismo, entonces, es un aspecto tremendamente determinante. ¿Por qué? Primero y principal, porque empiezan a ser parte de los campesinos pobres, libres, ¿no? Empieza a socializarse el esclavo. Los clérigos, por ejemplo, el Concilio de Toledo se prohibió que alguien de la iglesia pudiera hacer apuntaciones, ¿no?, a los esclavos. Digo, de a poco la iglesia iba marcando este paso o esta transición. Pero hay algo que llama la atención y que es impresionante, que es el Papa León I prohíbe el acceso al sacerdocio a esclavos. Si prohíben algo, es porque había una gran abundancia. ¿Qué pasa? El bautismo, empezaron a tomar oficios divinos, empezaron a tener el alma, empezaron a ser parte de los sacramentos, y dicen por ahí que había sacerdotes que decían cualquier cosa, y eso eran esclavos, justamente llevados al sacerdocio. Vida social interesante, ¿no?
me parece que justamente es una parte interesante, porque la sociabilidad al esclavo lo que hace es luego juntarse con hombres libres y pobres, pero comienzan a conformar, que nosotros vamos a conocer como las vagaudas, ¿no? Este descontento, digamos, lo que va a hacer la misma iglesia con esto es potenciar aún más al esclavo a rebelarse. ¿Se entiende? No Luis, solo por las condiciones económicas que decía Marblon, sino también por estos aspectos que son culturales y que son determinantes. Luis, Sí, en el aspecto cultural, digo, también el esclavo empieza a reclamar Santa Sepultura. A partir de ahí no es un animal que queda muerto en el campo. Ya tiene una entidad exactamente, hasta después de muerto y reclama al cielo también. exactamente. Y la igualdad ante Dios ya está, ya no había vuelta atrás, porque la mentalidad, digamos, la iglesia de a poquito fueron con los concilios, esto le va a traer problemas a la iglesia. Por supuesto, con mercaderes va a traer problemas, ya lo hemos visto, ¿no? En la zona portuaria, digamos, la prohibición de esclavos cristianos era justamente cuando se bautizaba un esclavo, digamos, no respetaban esto otras culturas, o otras religiones, en este caso, mercaderes, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, la lucha también acá está muy, muy, muy marcada. Bueno, otro capítulo es las dificultades del reclutamiento. ¿Cuáles son las dificultades? Las guerras permanentes empezaron a cesar. Como ya hablamos, el tema de las razzias fueron disminuyendo. En la Alta Edad Media podríamos decir que la máquina judicial que veníamos, esto de la máquina judicial es una imagen muy, muy linda, porque es la lucha y el problema que iba a tener la misma iglesia, ¿no? Donde la máquina judicial seguía, a pesar de que la misma iglesia luchaba contra esa máquina judicial, de esclavizar a libres y a pobres, de acuerdo a la demanda también de mano de obra, ¿no? Muchas veces también se pagó deudas esclavizándose o vendiéndose como esclavos. Esto también es un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Marc Bloch decía que la esclavitud también tenía que ver por el retraso del progreso técnico y el crecimiento económico, que no hubo crecimiento económico, lo que va a marcar justamente Bonassi, perdón. Bonassi lo que va a marcar es que esto no fue así. El progreso técnico se dio, y que en la literatura histórica lo que se vio es que la domesticación de las fuerzas hidráulicas, que lo hacían, por ejemplo, los molinos, que lo hacían las mujeres esclavas, girar, la reemplazaron por los animales. Esto se dio no solo en el siglo VI hacia el VIII, sino también en el IX y el XI, donde primero el progreso de unción es lo que se llevaba en el cuello, ¿no? Los animales y luego el esclavo, sujetar el buey y luego se reemplazó por el caballo. O sea que de a poco esta demanda de, digamos, de fuerza hidráulica, de fuerza, se fue reemplazando por los animales. Esto es un progreso técnico, hasta el mismo arado de vertedera, que también fue reemplazado del régimen esclavista por los animales. ¿Estamos? Otro es el crecimiento económico. El crecimiento económico fue para el autor muy alto, sobre todo en la Alta Edad Media. Las restauraciones se dieron muchísimo entre el siglo XI y XII,
Sobre todo, el autor marca una experiencia celta, que eran justamente, los celtas eran el pueblo más pobre que había, lo que entonces lo que hicieron es justamente una expansión de la agricultura, que hablamos en clases anteriores, esto de ir atrás de tierras marginales. Entre las técnicas que hemos mencionado, el molino, el arado y el reemplazo por los animales, ha mejorado mucho el rendimiento del cultivo, la cosecha, y sobre todo esto va a impactar muchísimo, digamos, esta cultura, digamos, del paso del esclavo hacia a la manomisión, llevó al surgimiento de los salodios. Los salodios eran campesinos libres, pobres, o sea, libres de carga visto como un esclavo y libre también de carga de derecho señorial, ya lo hemos visto, ¿no? No pertenecía a ningún señor. Esto es muy interesante, porque no solo mejora las prácticas culturales, sino que mejora también el rendimiento de la tierra y sobre todo las técnicas que se fueron desarrollando con mayor rendimiento, crecimiento de la población, especie de colonización de tierras. Por lo tanto, hay una gran movilidad de mano de obra en todo este proceso. Que eran como los primeros terratenientes No, en el no, odio. no. No, el odio eran parcelas de tierras muy chicas, de subsistencia, ¿no? Sí, no. Los grandes terratenientes eran los señores feudales. Empresa, mejor dicho. Ahí ustedes van a ver que hay pequeños propietarios, con lo que dice Nicolás, libertos, que ustedes lo van a tener ahí, hay un contrato, como una fuente, que se hace un contrato de liberarlo a cambio de que vayan a la actividad, sobre todo actividad, digamos, de campesina, ¿no? Ahora, sino también como modelo de subsistencia. Esto dio cierta emancipación a los esclavos. Es muy importante esto. Los rendimientos, bueno, ya como dijimos, en el siglo y décimo podríamos decir que ha aumentado muchísimo los salodios. El campesinado libre era pobre, pero con estas condiciones, que culturalmente de a poquito se iba fortaleciendo, destrozando los bosques, acuérdense, ubicando la humedad, haciendo ciertos regadíos. Y los contratos son importantísimos y es los testimonios que se pueden marcar, ¿no? Esta idea que dice Bonassi se contrapone con la retracción económica global que marca Bloch, que no fue así, sino que por todo lo contrario, además las roturaciones que se realizaban en el campo prueban el gran dinamismo económico y además el crecimiento de la población. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué pasa con este concepto de libertad? ¿Cómo impactó todos estos factores en la población esclava? Primero y principal podemos decir que esto,
estas nuevas condiciones, lo que iba a llevar a nuevas luchas serviles. Y lo que les venía mencionando. Las guerras de vagaudas que se fueron dando, sobre todo también se volvió en la época de unas guerras de campesinado muy fuerte. Presión que es justo el problema, ¿no? De volver a instalar ciertos aspectos de la condición, digamos, del campesinado. Podríamos decir que las vagaudas, la insumisión, el reclamo de los esclavos empezaron a ser habitualmente manifestaciones, huidas. Esto se fue marcando, fugitivos que tampoco encontraban a veces algunos, por eso lo marcaban o le hacían ciertos tipos de mutilaciones, ¿no? Pero digo, hasta torturarlos si pertenecían a algún amo, ¿cuál era el amo, no? Recorrían grandes extensiones de tierra. Y hay algo que es importante, me parece que es para destacar, que hubo muchas veces también reyes, ¿sí?, como el caso de Otón III, que quiso restablecer nuevamente la esclavitud y que gracias a esta nueva mentalidad hasta quiso sacarlo de encima, la obediencia y la servidumbre, ¿no? Lo obsequium era, digamos, un sistema propio jurídico del sistema feudal, si no eran condiciones civiles, condición de esclavo. De a poquito se fue, digamos, como desapareciendo y reaccionando contra esta, digamos, la mentalidad que se va marcando. Es muy importante esto, ¿no? Digamos, un cambio cultural no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esto es lo interesante. ¿Me siguen con esto? Es muy importante el cambio cultural que no se da de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Como conclusión, el autor lo que va a hacer es que los factores que fue mencionando y trabajando, podría decirse de que la fuerza humana se fue reemplazando por los animales gracias a estos avances tecnológicos. El régimen esclavista, a pesar que muchas monarquías germánicas quisieron reconstruirlas, digamos, la conversión de estos monarcas al cristianismo también dio cierta señal de poder de a poco, dejando de lado esta contratación propia, digamos, de los esclavos. Lo que podríamos marcar es que fines del siglo V y principios del siglo VI hubo una disminución demográfica por una especie de, digamos, de peste que redujo a la, sobre todo pobre. Por lo tanto, la demanda de mano de obra también trató de reacomodar, a través de un orden jurídico, digamos, las condiciones de esta población. Pero el gran problema es que la iglesia estaba bautizando a gran escala a los esclavos, por lo tanto era una contradicción bastante fuerte y sobre todo la influencia que podía tener el obispo frente a estos esclavos. Podríamos decir, cerrando un poquito la cuestión del autor, digamos, las conclusiones, empezaron a contratar
esclavos fugitivos, como trabajadores libres, digamos, fueron también a demanda, miraron para otro lado cuando venían, digamos, o habían huido de la esclavitud, y sobre todo que la abolición de la esclavitud estaba muy marcada por falta de significación. ¿Y cuál es uno de los aspectos también culturales junto con el bautismo y algunas condiciones que le daba la Iglesia? Es la cantidad de uniones que había entre esclavos y mujeres libres. Esto es muy interesante. Es una práctica que se dio a gran escala y eso también cambió toda la mentalidad de la época. Otro aspecto que para el autor, una variable que determinó, es justamente que los mansos serviles fueron ocupados por, digamos, hombres que tuvieron tenencia libre o esclava, o sea que nadie sabía qué condición estaba, porque había huido, porque había ido de un lugar al otro. Entonces, podríamos decir que el régimen esclavista sucumbe en la última crisis del siglo X y comienzo del siglo XI. Quiere decir que todos estos factores determinaron la desaparición al mismo tiempo de la, digamos, de toda la condición de la esclavitud. No quiere decir que en todo lo que es la cristiandad haya desaparecido. Ya hemos sostenido que en ciudades portuarias, en ciudades donde estaban los límites entre mercaderes anglosajones o mercaderes judíos o mercaderes, también había mercaderes cristianos, no eran que todos eran judíos y todos eran islámicos, ¿no? Sino que todos tenían estas condiciones y que fueron manteniendo por la demanda de mano de obra para bajar barcos o venderlos en otro lugar. Estamos, entonces, digo, en la zona portuaria todo no desapareció por completo, solamente estamos hablando cuando en las condiciones intervenía la Iglesia o estaba en el campesinado libre. Se corta. Cortamos y volvemos, chicos.